Arrancamos con otro episodio de Incómodos, este espacio donde los temas polémicos y controversiales tratamos de que sean conversables. Cada uno de nosotros tiene diferentes creencias y convicciones, pero creemos que siempre podemos dialogar. E inclusive debatir, pero siempre, muchachos, desde el respeto. Mi nombre es Julián Izarra. Mi nombre es Alejandro León. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez y bienvenidos a otro episodio de Incómodos Podcast. Sabes que nosotros, y esto es en serio, desde que nosotros arrancamos a grabar esto, y esto no estuvo preparado, y de hecho ni siquiera hablé con ustedes, pero desde que nosotros empezamos a grabar esto, que estamos en el episodio 5, sin querer, cada tema ha estado de alguna manera conectado con otro. Nosotros en el primer tema hablábamos de la importancia de creer, en el segundo tema hablamos de la cultura de la cancelación, Temazo. En el tercer tema hablamos del positivismo tóxico y después hablamos de, me cuesta esta palabra, La procrastinación. Procrastinación. No, ¿es procrast? Procrast. En ese episodio lo dije 37 veces. Procrastinación. Hablamos de la procrastinación y cuando hablamos de la procrastinación en ese último episodio, hablábamos de muchos de los factores que de alguna manera incidían en que todos, porque todos lo hemos hecho de una manera directa o indirecta, y uno de esos factores tenía que ver con a veces estar como saturados de información y eso nos generaba como parálisis y como muchas veces inclusive quemamos mucho tiempo de manera inconsciente o consciente en las redes sociales, y eso creo que nos lleva a hablar hoy de un tema que me gusta muchísimo porque lo vivo constantemente, que es el tema de cómo diariamente estamos expuestos a tantos estímulos y eso ha causado que busquemos gratificación inmediata constantemente. Y eso es uno de los aspectos que está mezclado con el procrastinar, pero que además tiene muchos efectos en cómo la sociedad en que vivimos hoy en día está transformando cosas, desde mi punto de vista, para positivo, pero también te está trayendo unos efectos que yo creo que vale debatir, que no son tan positivos. No, y que más que cuando tocábamos ese tema específicamente en el episodio de la procrastinación, enseguida salía de allí la gratificación instantánea como ese monito, como dicen un TED, que toma el timón de tu vida y te aleja de tus responsabilidades. Pero que me llama mucho la atención debatir esa parte también positiva, porque a veces los estímulos uno normalmente los asocia a cosas negativas por cómo terminas. Bueno, tengo este estímulo, me está llevando a esto, eso es malo. Pero la verdad me hiciste reflexionar con eso y decías que también hay una parte buena en ese asunto. Positiva. No, pero a ver, es que yo creo que el tema de estos estímulos positivos, que además esto se ha dicho y se ha estudiado ya muchísimo, que tiene que ver obviamente es un efecto químico, ojo. O sea, el tema de la dopamina es real. El tema de la dopamina, que es esta hormona química que se libera en el cerebro y que busca la grasa o te genera este efecto de alegría, gratificación. Esto es real. Obviamente se empieza a exponenciar mucho desde que las redes sociales existen, porque las redes sociales cuando tenían 4 o 5 años ya solidificándose, una de las cosas que se empezó a advertir, recuerdo clarito las primeras advertencias de esta necesidad de likes, esta necesidad de me gustas, esta necesidad de comentarios que te generaban todo el tiempo. Inclusive eso llegó a causar efectos donde decía, no, es increíble cuando la gente sale a hacer cosas solamente para recibir el feedback, y si tú no recibes ese feedback, de alguna manera te sentías triste. Pero eso ha evolucionado muchísimo, yo creo, porque en ese momento estábamos hablando de las redes sociales, pero yo creo que hablábamos del aspecto del feedback que nos da la gente. Pero yo creo que hoy, por ejemplo, yo le atribuyo mucho para mí el efecto TikTok. TikTok generó algo que yo antes no lo había visto. Y es que una de las cosas, desde mi punto de vista, que tiene TikTok, que no tiene otra red social, es que su algoritmo realmente está programado para mantenerte cautivo y que no te puedas despegar, pero precisamente porque él sabe entender muy bien qué causa gratificación en ti. Y por eso te muestra contenido que constantemente tú te sientes
lleno, te sientes, yo no sé si la palabra es feliz, pero sientes esta llenura y por eso quieres seguir y quieres seguir y quieres seguir. Y esto ha tenido un impacto en todos los aspectos, no solamente en la manera en que consumimos contenido. Porque a mí lo que sí me llama la atención es cómo se está juzgando a una nueva generación, porque se les dice o se les acusa, sobre todo a las generaciones más jóvenes, de que es una generación que es floja, Sí, que pierde mucho el tiempo. No, que estás pierde perdiendo el tiempo tiempo, jugando. que no es comprometida con nada, que no tienen, esa madurez para esperar y que quieren todo para allá. O sea, esta generación lo que quiere es todo para allá, que todo suceda para allá. Y no es así. Yo no sé si es así, mi punto es que se le juzga, Ok. pero no estamos viendo que realmente todo lo que está pasando en la sociedad de alguna manera está químicamente realmente cambiando la percepción y el cerebro y los hábitos en cómo se hacían las cosas. Yo no sé si esto es bueno o es malo, y aquí es donde vamos a debatir abiertamente, pero lo que sí es real es que los niveles de atencionalidad o la capacidad de espera por los tiempos en que vivimos son muy inferiores a generaciones anteriores. Definitivamente, Juan. Fíjate que en estos días estaba viendo, ahorita que te veía con tu iPhone, Alejandro, veía cómo el Apple lanzó el último iPhone que lanzó y veía cómo la gente se mataba por un iPhone, por un aparato que yo decía, ojo, yo soy un viejo. Yo decía, oye, ¿qué le pasa a esta generación? Dios mío, si ellos pueden ir a comprar ese iPhone otro día, en cualquier momento, sin tener que jalarse por los pelos, sin tener que pasar horas madrugando, y comprarlo ahora hasta a un mejor precio, si quisiera esperar un poquito, solo espera un poquito, pero no pueden. Esta generación, o sea, eso me llamó mucho la atención, que no pueden esperar, ellos quieren tener esa gratificación de que lo obtuve, soy uno de los primeros, y eso desata en él esa dopamina que lo hace sentir como satisfecho, complacido. O importante también. Importante, lo logré. Y wow, o sea, a mí no me cabe en la cabeza eso. Yo con 37 años que tengo, 37 años. digo 47 años, no me cabe en la cabeza de que gente se esté matando por un aparato, pero sí tiene que ver mucho, ahora que estamos tocando este tema, digo, wow, es que es esa gratificación inmediata que la sociedad, el mundo, el diseño, todo lo que está apunta hacia que tú te satisfagas rápidamente. Lo que pasa es que obviamente que tú no lo entiendas es lógico, que uno le Porque cueste soy un entenderlo. viejo. Bueno, además que eres un viejo y no lo entiendas es válido. O tiene otro Pero- tipo de gratificación, Sí, es válido. exacto. Ah, eso También sí es es válido. verdad. Sí, Pero Eso la sí realidad es que verdad. si tú te pones, por ejemplo, en ese caso específico del iPhone, hay mucha gente, porque no es todo el mundo, pero sí hay una porción importante de personas que necesita ser el primero que lo tiene, porque necesita ser el primero que lo muestra en las redes, porque necesita ser el primero que hace contenidos con el celular, y es el primero que vas a recibir esa Vas a ola recibir de la ola de positivismo, like, de like. Sí, de- ¿Qué pasó ahorita? No lo sé vi. si lo han notado cuando abren un nuevo local, un restaurante. O sea, los primeros días Todo. todo el mundo Quiere tomándose ir, la foto claro. y tal. Porque y tú, luego... sí, porque tú le decías, no, bueno, pero ya va, en mi cabeza, en mi generación, en mis códigos, hablando por ti, Así es. espérate, no tienes que correr, espérate que esté en rebaja, espérate que en descuento, inclusive si pasa 6, 7 meses ya empieza a bajar de precio. Pero decirle eso a un joven que dice, no, ¿de qué estás hablando? Sí. O sea, yo tengo que ser el primero. Estás loco. Porque ya el cerebro está acostumbrado al para allá. Ahora, este para allá nuevamente es el efecto acumulado de muchísimas cosas que por mucho tiempo, ya me atrevería a decir ya 5 o 6 años, muy fuerte de, por ejemplo, una red social como TikTok consolidada, ya viene trabajando en los efectos psicológicos. Y ahora, esto lo pensamos en un ejemplo muy aislado como el iPhone, pero aquí es donde yo voy a que realmente la sociedad está cambiando y está entendiendo que son nuevos tiempos, son nuevas generaciones y todo se tiene que adaptar para generar esa satisfacción. Lo hablábamos esta mañana. O sea, a mí una de las cosas que me tiene muy impactado no es solamente ver el efecto de querer correr por tener el iPhone ya. No, a mí me impacta mucho las típicas respuestas cuando yo en estos días le preguntaba a una persona, y esto es algo que he hablado siempre, gente que sube, no sé, al Ávila. Tú vas para el Ávila
y tú dices, voy subiendo el Ávila, y háganle esta pregunta a una persona de 21 años. Vas subiendo el Ávila y a mitad de camino se te acaba la pila del celular. ¿Qué haces? Hay respuesta de gente que dice, me regreso. O sea, porque voy a llegar arriba y no lo voy a poder grabar, y si no lo grabo no lo voy a poder compartir, y ¿para qué sube el Ávila? Entonces, eso a mí me cuesta entender. No, y cuando viajas y vas a un sitio importante sin el celular, tomarte la foto, o sea, es más que todo el tomarse la foto que el disfrutar el espacio. Claro, o sea. pero ahí la reflexión es, obviamente yo hago cosas por hacer contenido para publicarlas y generar esa interacción me genera dopamina, esta es la dopamina que se genera por las interacciones, pero luego está la dopamina que se genera por los contenidos que constantemente me estoy exponiendo. Y esto, obviamente, ha tenido impacto en todo. Yo se los decía esta mañana. Cuando uno ve el mundo de los deportes para mí ya no tiene sentido que un juego de béisbol dure... Tú vas por un juego de béisbol y tú dices, yo voy y no tengo idea cuándo regreso. Sí, porque un juego de béisbol puede durar 5 horas. Extra inning. Sí. Y esto es un problema real. O sea, tan real que la MLS en Estados Unidos está poniendo reglas nuevas y están viendo como por primera vez en la historia y dicen, tenemos que hacer algo. La gente no se está calando 5 horas de un partido de béisbol. ¿Cómo limitan el juego? Después del ¿Cómo mundial? lo acortan? Y las ¿Cómo generaciones acortan el jóvenes tiempo? no están viendo los deportes, porque los deportes están asociados a dedicarle 4 o 5, o un partido de fútbol, que dura mínimo 2 horas. A menos que sea un gran equipo, un Real Madrid-Barcelona, una final de un mundial, la gente lo ve, pero el resto del 99% de los partidos, la gente no ve el partido en los 90 minutos. La gente ve el resumen que dura 1.5 minutos en TikTok. Eso es como la gente está viendo. De hecho, un gran ejemplo ahorita con todo lo de Messi llegando al Inter de Miami. El Inter de Miami hace algo que a mí me parece maravilloso. El Inter de Miami, que sabe que la gente no va a ver los 90 minutos de fútbol a menos que Messi juegue. Pero ellos hacen una cobertura maravillosa en historias donde te resumen en fracciones de segundo todo lo importante que está haciendo el juego. A mí eso me parece una estrategia de contenido muy inteligente para las generaciones jóvenes. Eso es en el mundo de los deportes. Todos los deportes están viendo cómo reinventarse para captar la atención de la gente. De hecho, y es parte del esfuerzo que tienen que hacer, tratar están de obligados a hacer. mantener esta generación concentrada y que por lo menos pase unos minutos en sus redes, en sus noticias, es un trabajo arduo, porque es la generación de la inmediatez. Sí. O sea, quiero rápido, dímelo rápido. Sí. Porque tengo mucho tiempo, pero ese tiempo lo quiero dedicar en lo que a mí realmente me importa y en lo que realmente me desata a mí mi dopamina, que es mi dosis de dopamina diaria. Entonces, tiene una tarea fuerte. Y es un reto, o sea, por ejemplo, a mí el tema de los deportes me impacta mucho porque, por ejemplo, Piqué, que es este jugador del Barcelona, él tiene una compañía que se llama Cosmos, Okay. que la fundó, ya él tiene tiempo fundándola, pero ahorita se alió con Ibai, que es este streamer importante español. Y Cosmos, cuando tú te metes en la página de Cosmos tiene un statement muy claro arriba. Dice, nuestra misión es transformar la visión del mundo de los deportes. Y cuando ves quiénes están involucrados en Cosmos, son personas que si el CEO de tecnología de Amazon, los deportistas más grandes que hay, gente que está detrás de fintechs importantísimas, o sea, gente que entiende realmente lo que está pasando. Entonces tú dices, bueno, espérate un momento, y por eso cuando tú analizas un fenómeno como la Kings League, la Kings League transforma por completo el deporte del fútbol, agregándole 1000 variables de entretenimiento para que la gente ahora se interese por esto. Entonces esto dice, ok, esto no se reduce a algo tan simple como que, bueno, los likes, la gente busca likes porque, bueno, le genera dopamina. No, esto está transformando la manera en que funcionamos. ¿Y ustedes no creen que eso, o sea, porque el tema de los deportes es como delicado? Por ejemplo, lo de la Kings League, yo en un principio tengo amigos muy fanáticos del fútbol tradicional que ven la Kings League como algún chiste, pues, o algo que desvirtúa el sentido del deporte. No, o sea, yo por un lado también está como el tema de esa brecha que está causando esta gratificación instantánea entre yo creo que la generación. gente, con ese punto, yo recuerdo la gente que se burló de internet que no iba a funcionar, recuerdo la gente que se burló de las computadoras que no iba a funcionar, recuerdo la gente que se burló de que el celular no iba a funcionar, recuerdo al CEO de BlackBerry diciendo que el iPhone no iba a funcionar. Es decir, el stream. Cuando hay cambios generacionales tan fuertes, hay un proceso de adaptación. Eso sí, históricamente ha pasado. Yo sí estoy muy consciente que la gente ve la Kings League no por el nivel deportivo que existe, sino por el entretenimiento que hay. Pero cuando tú ves los números, dime cuándo algo en la historia de la humanidad, nunca, nadie lo había logrado,
La Kings League nació en enero de este año. 3 meses después que se llevó la final en el Camp Nou en Barcelona, 93,000 personas asistieron. Nadie, nunca, ni los Beatles habían logrado convocar tanta gente en tan poco tiempo. Es decir, toda la estrategia que ellos hicieron para ganar la atencionalidad de la gente funcionó. Pero ese es el mundo de los deportes. Y en el mundo de los deportes lo vas a ver en el fútbol, lo vas a ver en el béisbol, lo vas a ver en los deportes. En el fútbol americano se está transformando por completo porque entienden que la gente no está prestando atención. Y una cosa es prestar atención y otra cosa es retener la atención. Sí. Ese es más difícil todavía. Música, deportes. La música es absurda lo que está sucediendo. Véanlo. O sea, métanse en Spotify y vean el tiempo de duración de una canción promedio hoy en día. El tiempo de duración promedio de una canción hoy en día es 2 minutos 40. Ese es el promedio. Las canciones solían durar 4 minutos, 5 minutos. Y Billboard hizo un estudio en los últimos 50 años y analizaron los top 100 canciones de cada década. Y el hallazgo más grande es cómo viene en caída libre la duración de una canción. La gente hoy en día no escucha canciones de 7 minutos. Es decir, que si, no sé, estuviéramos en los años 70, un Pedro Navaja, canción maravillosa, no hubiera existido. No. O sea, porque Pedro Navaja dura 7 minutos 20. ¿Quién escucha una canción de 7 minutos 20 hoy? Nosotros tenemos la suerte en la agencia trabajó Danny Ocean. Danny Ocean trabajó en la agencia un tiempo. Él fue diseñador antes de ser Danny Ocean. Y conversando con él en estos días, él decía, mira, él me dijo algo que en verdad tiene todo el sentido del mundo. Él decía, la gente está haciendo música para Spotify porque tiene todo el sentido. Un músico, en promedio, le dedica 10 horas de trabajo para generar 1 minuto de audio. Y Spotify te paga por cada 30 segundos. O sea, cuando tú llegas a los 30 segundos, Spotify ya considera que ya la gente se enganchó con tu canción y te paga. Entonces tú dices, si ya a los 30 segundos me pagan, ¿por qué voy a hacer una canción de 4 minutos? Sí, no, si le tengo que dedicar 10 horas para producir 1 minuto, con 30 horas produzco 3 canciones y me van a pagar por las 3. Entonces, la estructura de cómo está funcionando todo te obliga a que inclusive la música que escuchamos va a cambiar. Los coros, las partes, como yo no soy músico en lo absoluto, pero no sé si se llama estribillo, o sea, la parte dura, cuando explota, antes solía llegar al minuto y medio, hoy tiene que explotar en el segundo 30, porque si no la gente no escucha la parte más interesante. A mí me estaba pasando, por ejemplo, eso que dices con la música, que hubo un momento que TikTok era el que yo encontraba la música por TikTok. Claro. O sea, que como era clips tan cortos, decía que buena la música, y era el coro así, y eso después vi que sacaban la canción, y era que sí, 1 minuto, 2 minutos, porque se hizo tan viral que como que no pensaban que iba a lograr tanto impacto. Y de hecho la gente iba luego, no sé, a una fiesta, a una discoteca y decía, escuché esa partecita, pero el resto de la canción no la conocía, pues no, pues esto fue lo que... Y eso hizo que gente empezara a escribir canciones tiktokiables. Exactamente. O sea, es decir, nuevamente, no es tan sencillo. O sea, todo está cambiando. Y cuando tú ves que la música, la industria de la música, la industria del entretenimiento, el cine, o sea, el cómo se hace película, cómo se hace cine, el cómo se hace contenido. O sea, nosotros que trabajamos en la parte de publicidad, y aquí, por ejemplo, Daniel que está por ahí lo debe saber, o sea, cuántas veces se dice, no, tienes 3 segundos. 3 segundos en TikTok, en Instagram, para captar la atención de alguien. Si haces un video, di lo que tienes que enganchar a la persona en 3 segundos. Es decir, ese tráiler del cine que empieza y mira el cielo... Ya se fue. Sí. O sea, ya no me interesa. Igual que el tema de las series. Antes uno tenía que esperar, ¿sabes? Semanalmente tu capítulo. Sí. Todavía se hace, pero digo, Netflix nos malacostumbró a todo el bloque. Y uno dice, no, el bloque completo. Sí, uno dice, mejor vamos a esperar que salgan todos los capítulos y después ver. ¿Sabes? Como que esa sensación de siempre quedarse como que no termina es algo que matador, pues. Claro, y cuando tú te pones a ver todo eso, tú dices, cuando ves como la figura completa, tú dices, claro, yo empiezo a entender por qué las generaciones más jóvenes son así. Porque obviamente todo su entorno está construido para que las cosas sucedan ya. Y a mí me pasa, o sea, a mí me pasa en la agencia donde una persona de repente trabaja 3 meses con nosotros y a los 3 meses dice, bueno, ya me voy, ya listo, porque no, o sea, ya aprendí, ya no quiero más. Entonces tú, desde el juicio, puedes decir, brother, yo trabajé 8, 10, 12 años para poder llegar, no, pero otra persona lo hizo 3 meses y en 3 meses dijo, no, ya. Pasé 1 año esperando que me contrataran, sí, y en 3 meses dice, ya me quiero ir. Me aburrí. Entonces tú dices, no es que se aburrió, es que ya él logró esta gratificación y ahora, además en una economía donde él sabe que si
yo quiero aprender a hacer, no sé, efectos especiales, yo me meto en YouTube, hago 10 tutoriales, ya lo aprendí, que es eso que tengo que hacer un curso de 6 meses, estás loco, ¿no? Como un estudio de 3, 5 años lo resumimos ahora en meses, y obtienes un conocimiento preciso, porque no es que está mal preparado, no, es el conocimiento preciso sin todo ese armado que te dan en la universidad, que no estoy diciendo que está mal, pero es que esta generación es de cosas inmediatas, Sí, rápido, lo aprendes todo muy rápido. Yo recuerdo cuando me estaba graduando, uno de mis profesores me dijo, o sea, nos mostró como las skills ahorita que buscan en el primer mundo. Y básicamente todas estaban basadas en algo muy empírico. O sea, no era un conocimiento como el que tú tal vez te preparas dentro de la universidad, que es más como para algo teórico, algo más gerencial, sino que las empresas no solamente es ya eso, como que es segundo plano. Las habilidades eran muy empíricas, muy empíricas las empresas de tecnología, por ejemplo. O sea, bueno, puedes ser ingeniero, pero sabes programar estos lenguajes, hazme esto. O sea, eso era lo que se buscaba y era lo que más pagaba. Y entonces él nos decía que hay que tratar de fortalecer esa parte de experiencia, porque a las empresas no les va a importar a veces que vengas de la universidad, o sea, y se está viendo hoy en día, que vengas de la universidad, no sé, bueno, dígalo ahí. De eso Juan tiene un poco de experiencia. O sea, yo sí creo que es importante dejar muy claro que esto que estamos hablando aquí son opiniones. Yo sí creo, o sea, y respeto 100% las personas que pasan 4 o 5 años así es. Formándose, estudiándose, o sea, estudiando y profundizando en conocimientos. Yo personalmente tengo una visión muy particular. Yo siento que los sistemas educativos a nivel mundial no han evolucionado lo suficiente o al ritmo en que las personas están evolucionando. Los sistemas educativos como nosotros los conocemos hoy en día todavía siguen el modelo de la revolución industrial. O sea, es ese modelo de una persona que le habla a 600 personas. O sea, yo tengo 2 sobrinos que ellos estudian en Suiza, y cuando yo veo los pensum de ellos y que... ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto? O sea, no, que ¿cuánto tiempo pasaste hoy metido en el salón? O sea, ellos pasan que sí, 20 minutos a la semana en salones. El resto es acciones al aire libre, clubes, iniciativas fuera. O sea, es todo como muy enfocado al descubrir el potencial de cada quien y sobre todo a qué le da gratificación a cada persona. O sea, y caímos en el tema de la educación, que por aquí nos podemos ir muy complejos, pero el resumen de esto es, yo sí de alguna manera entiendo por qué hoy en día una persona de la generación centennial, por decirlo de alguna manera, está como en contra de el esperar. Primero, su entorno está muy preparándolo para eso. Segundo, tienen las herramientas para... O sea, un chamo de 16, 17 años. Esto ya vi una entrevista de 2 chamitos de 17 años que tienen un imperio, que facturan casi $100 millones porque entendieron usar inteligencia artificial en YouTube, y hoy en día tienen un estudio de producción masiva de 12 canales donde no contratan actores, donde los scripts, donde el lenguaje, donde todos los temas, todo lo hacen por inteligencia artificial. Y tienen muchísimos canales produciendo en Snapchat, en YouTube, y tienen 17 años. Entonces, ¿cómo alguien le dice que no es posible hacer? Y tienen un negocio serio, ya estructurado, ya tienen 20 personas trabajando para ellos, con 17 años. Y la entrevista que le hacen a ellos es interesantísima. Entonces, sí, entiendo el por qué en el entorno en que ellos están creciendo es diferente, entiendo esa necesidad justificada de la gratificación inmediata, pero, por el otro lado, sí creo que el tema de la gratificación inmediata, porque recordemos algo, y vamos a ponerlo claro, la gratificación inmediata se genera por un exceso de dopamina o dopamina producida en el cuerpo, y lo decíamos al principio. La dopamina es un compuesto químico, por ende, en exceso es adictivo. Todo compuesto químico en exceso es adictivo. Y aquí es donde yo creo que está como la línea delgada entre... O sea, yo muchas veces lo he admitido, yo tengo un problema con el celular. O sea, tú sabes detectar cuando tú tienes una adicción. Y yo sé que yo tengo una adicción al celular. O sea, el tiempo que yo le dedico a TikTok no está bien. O sea, no es sano. No, y que a veces uno, por ejemplo, me pasa a mí, no voy a hacer nada en el celular, pero sin embargo lo tengo que desbloquear. Sí. Y yo a veces estoy como consciente de la situación y digo, ¿qué estoy haciendo? O sea, porque es algo que
me acostumbré a verlo. Eso es un supernumeral. Yo creo que hagan el ejercicio, cualquier persona que nos escuche y nos esté viendo, hagan el ejercicio. O sea, los celulares, la mayoría de los celulares hoy en día cuantifican las veces que desbloqueas el celular. La cantidad de veces que desbloqueamos el celular al día es absurdo. O sea, el número es absurdo. Y cuando tú empiezas a sentir toda esa dopamina constantemente en espacios digitales, realmente el problema, o no sé si es el problema o la situación que se está generando, es que eso luego empieza a impactar en el mundo físico. O sea, yo en estos días veía una autora que sacó un libro que me encanta, que ella habla el libro, se llama No tengo nada que ponerme, así se llama el libro. Okay. Y básicamente ella lo que estudia es el movimiento que se está sucediendo en el mundo de la gente que está comprando ropa en exceso solamente por la gratificación de cuando la compras, no necesariamente porque te la vas a poner. Me pasaba con los libros, me compraba libros que me iba a leer. Pasa con muchas cosas, pasa con los libros, pasa con... Pero actualmente tiene que ver con la ropa. Hay un efecto muy fuerte en el mundo del fashion, de la moda, y de hecho ella tiene como un movimiento que se llama Mindful Monday, donde ella dice que los lunes, ella hacía este ejercicio, cuando yo lo leí, hice el ejercicio el siguiente lunes. Dice, vete los lunes y abre tu closet y mira la cantidad de ropa que tienes que no usas. No que ya dejaste de usar, que compraste y nunca usaste, o lo usaste una sola vez. Y ella explica el por qué se genera todo eso. Y todo es una cadena de, bueno, yo fui impactado por ese tipo de ropa, por ese tipo de moda en las redes sociales, es algo aspiracional, es algo que define mi personalidad. Y cuando lo compré, en ese momento que lo compré, sentí un exceso de dopamina. Lo guindé, se acabó, next. ¿Y ahora qué me compro? Entonces empieza un ciclo. Eso es increíble, Juan, porque tú sabes que yo estoy en el comercio de la ropa para mujeres y tengo clientas, o sea, de verdad, una fidelidad a buscar una prenda, 2 prendas constantemente, y yo siempre le comento eso a mi esposa, wow, o sea, ¿cómo hacen? ¿Por qué? Y dice, no, porque es que de por sí hay un caso de una de estas clientas que ella va y ella le contaba a mi esposa que ella tenía muchos problemas de autoestima. Y ella, una de las formas de sentir gratificación era comprar. Ella dice, yo cuando compro, yo me siento alegre, yo me siento feliz. O sea, y ella cada vez que va y pone su problema y llora con nosotros allí, y ella va y compra, porque eso a ella le desata gratificación inmediata. No, a mí me ha pasado con los videojuegos. Bastante, burda. Esa gratificación instantánea, no con el tipo de robo, pero con los videojuegos, que hay juegos que ni siquiera termino. Claro. O sea, que lo quiero es jugar y tal, y ya lo jugué. Y en realidad no lo terminé, no lo disfruté, y enseguida voy al otro juego. Pero además en el mundo de los videojuegos, oye, esto es de conocimiento público, la industria de los videojuegos, así como la industria de las redes sociales, entendieron la fórmula de cómo darte gratificación cada cierto tiempo para mantenerte enganchado, y luego tú te envicies. La palabra enviciarse creo que es donde está la línea entre lo sano y lo no sano. Porque, por ejemplo, tú hablas del mundo del comercio de la ropa. ¿Qué ha hecho Amazon, que es el rey del e-commerce en el mundo? ¿Qué ha hecho Amazon en los últimos 15, 20 años? Hacer la experiencia de compra lo más eficaz y rápido posible. Y esto está demostrado. La cantidad de gente que es adicta a comprar en Amazon es real. No, o sea, cuando tú ves los números... Y los chistes sobre eso, que no, esto es real. Hay un warehouse, es que se dice, sí. O sea, alguien que está tratando de agilizar el proceso, ¿sabes? Por todo lo que compra. Pero a mí me impresiona ver la estructura de Amazon, porque Amazon está montado ahorita en entregas de 1 hora. Sí. O sea, ellos pasaron al día siguiente y hoy en día están entregas de 1 hora. Inclusive ya hay muchos chistes en Estados Unidos que Amazon va a llegar un momento donde tú le das clic y ya la persona está al lado de ahí. Pero ellos han entendido que en la rapidez, que en la inmediatez es donde ellos convierten y hacen que la gente se enganche y realmente se quede. Entonces, lo vemos en los deportes, lo vemos en la música, lo vemos en el fashion, lo vemos en la moda, lo vemos en la manera de vestir, lo vemos en la industria del cine, lo vemos en los contenidos, lo ves en todo el entorno. Entonces tú dices... No, la realidad es que el cerebro se va a acostumbrar a ese ritmo de vida. ¿Cómo tú le pides a alguien hoy en día? No, tómatelo, no, vale, calma, no, espera 5 años para esto. Y ahí es donde yo creo que está como el peligro, porque yo sí creo que esto, aunque tiene muchos beneficios, porque el tema se me fue el nombre de la palabra, del componente químico, la dopamina tiene muchas cosas positivas. O sea, la dopamina te da un incentivo y te da como un rush como de impulso a hacer las cosas. Lo que pasa es que ese rush es momentáneo.
Pero si tú lo tienes equilibradamente, te impulsa a hacer cosas. Pero en el desequilibrio o cuando la tienes en exceso y ya eres adicto, el problema es que atenta contra algo que yo creo que es una virtud y cada vez va a ser una virtud más escasa, que es la paciencia. Sí. O sea, la palabra paciencia es y que cada vez va a ser una palabra como que, ¿qué? O sea, ¿de qué me estás hablando? Sabes que esa línea de la dopamina y que tiene que ver con la paciencia, hay una serie en Netflix que estoy viendo ahorita que se llama Medicina Letal, si no me equivoco, pero habla del La oxicodona. la oxicodona. Entonces, el oxicontin, Sí. o sea, cuando sale la medicina, o sea, ya habían como ciertas medicinas o opioides para aliviar el dolor. Sí. El tema es que ellos vendieron, o sea, una industria farmacéutica que tiene ahorita, o sea, una cantidad de demandas absurdas y que se le atribuyen muertes de personas, le decidieron agregar un poquito más de un componente. No soy especialista ni quiero como entrar en términos técnicos, pero sí era como un componente que hacía que el dolor te lo aliviara y te diera una satisfacción Inmediata. Lo que no medían era que las personas después de sanar Sí, van a la ser enfermedad, se enganchaban. Entonces yo pienso que ilustra un poco el tema Es de eso, es exactamente eso. es eso, esa sensación de que ya pasas tu límite y no puedes vivir sin eso. O sea, es como que... Y ahí la paciencia se destruye porque Claro, no pero entra en el... yo voy a leer aquí, yo no sé si lo tienes ahí a la mano, pero quiero leer la descripción, porque esa es otra cosa que hemos hecho constantemente aquí. Vamos a buscar la descripción, si la tienes ahí a la mano, la que nos leíste esta mañana. La descripción de qué es la paciencia. Sí, y me parece muy interesante porque la busqué Mira. como en hebreo, que le hacen como una etimología muy especial a la palabra y significa o deriva de la palabra sufrir o soportar. Y lleva consigo la connotación de soportar o tolerar situaciones o personas difíciles con calma y sin quejarse. La paciencia es una virtud que se menciona en diversos textos y contextos dentro de la tradición, en este caso judía, y se considera un atributo valioso y esencial para el desarrollo personal y espiritual. Esta parte me hizo clic. La paciencia se manifiesta en la capacidad de soportar dificultades y contratiempos con una actitud positiva y sin irritación, así como la habilidad de esperar sin ansiedad. Pero fíjate que cuando Ale lo decía esta mañana, decía, a mí la palabra sufrimiento. O sea, es y que tiene que ver con la paciencia. tiene que ver con la paciencia. Si tú te pones a ver, a mí el tema de que la necesidad de tener estas gratificaciones constantemente de alguna manera estén como afectando a que nuestros niveles de paciencia cada vez son inferiores, porque si todo es para allá, eso es lo contrario a la paciencia. Y la paciencia, es lo que yo les decía esta mañana, cuando yo leo esa descripción, yo digo, ¿y por qué yo tengo que sufrir? ¿Y por qué yo tengo que tolerar? ¿Y por qué yo tengo que para lograr algo? Si de repente hay una vía más rápida, más eficaz, más... Sí. Y ahí es donde yo personalmente además también tengo como un issue con el tema de la paciencia, porque ¿en qué momento debo ser paciente? ¿Y en qué momento no debo ser paciente? Pues yo sí creo que hay momentos donde la paciencia No cabe. no aplica. O sea, a mí no me gusta cuando en verdad, yo lo he hecho muchas veces. Y lo he hecho muchas veces en mi área profesional, en donde trabajamos, cuando una persona que tú dices, brother, pero ¿qué es esto de que renunciar? Yo no, ya no quiero, y he juzgado a mucha gente por no ser paciente. Porque tú dices, bueno, esta persona tiene potencial, pero ¿por qué no fue paciente en esperar para? Pero realmente yo creo que una persona debe entender cuándo vale la pena ser paciente. Y desde mi punto de vista, tiene que ver mucho con convicción y propósito. Cuando tú estás claro en esas dos cosas que están alineadas, tú dices, vale la pena esperar. Porque hay momentos donde no aplica. Hay momentos donde tú sabes que estás en un trabajo y tú dices, no, tengo que ser paciente. El trabajo no te gusta. Sabes que si llegas a crecer en este lugar no te va a aportar. ¿Por qué ser paciente? Sí. Si en ese momento tú sabes que tu propósito no está ahí y no estás convencido de lo que estás haciendo te favorece. En las relaciones. Sí, y es que hay veces donde confundimos la paciencia como con la capacidad también de moverte de un sitio, que no tiene nada que ver, porque, o sea, voy a estar en un sitio donde no tienes propósito. Me ha pasado, he estado en situaciones donde, ¿qué hago aquí? Pero tengo que tener paciencia. Pero esa paciencia es conformismo. Es conformismo. O sea, no es paciencia. Y otra cosa que quería agregarle una capa, que la insatisfacción que uno a veces siente, o la gratificación instantánea, mejor dicho, a veces y me sucede,
y esto es personal, uno se vuelve adicto a las emociones positivas. Sí. Es decir, como que me pasa mucho en mis creencias. Ay, qué fino, ay, sentirme en paz y tranquilidad, pero viene una situación difícil y yo busco es una alternativa que a mí me haga sentir bien y no quiero pasar por este sentimiento, esta emoción. O sea, mi gratificación instantánea es emocional también. O sea, mi gratificación es como que yo siempre quiero estar en un mood positivo, así todo zen, ¿sabes? Tranquilo. Y ese es lo que yo siempre deseo. Y entonces la paciencia, cuando venga el sufrimiento, no tengo la capacidad y lo pasa mucho con los jóvenes, de calarme mi rollo y aprender de mi problema, sino que no, yo quiero de una vez salir y busco alternativas siempre, como que bueno, voy a tratar de hacer esto o aquello, y es cuando uno cae en cosas locas. Sí. La paciencia es una virtud que o nosotros, la generación más vieja, no la hemos sabido transmitir, o este mundo quiere acabar con ella por completo, quiere destruirla. Sí. Porque tú tocas ahorita uno en las relaciones. Sí. Paciencia, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde aguanto, no? Creo que a eso te ibas a referir. Sí. Es que ¿Hasta dónde soporto? ¿Hasta dónde permanezco? es complicado. Aquí vamos a meternos en la parte compleja. Porque, a ver, si tú estás en una relación y sabes que es una relación tóxica y es una relación, no sé, voy a poner un ejemplo, y esto es nuevamente un ejemplo que le pueda estar pasando a cualquier persona. Y no somos consejeros. En lo absoluto. Pero conozco personas que han estado en relaciones tóxicas a nivel de violencia doméstica muy fuerte, y los argumentos de esas personas para separarse es, yo no voy a esperar que esa persona cambie. Entonces ahí es súper complejo, porque tú dices, la evidencia que tienes, tú dices, yo aquí no voy a ser paciente. O sea, yo aquí sencillamente yo no puedo tolerar, porque no se alinea con lo que yo quiero, no se alinea con lo que yo soy, y la persona abandona la relación. Ahora, aquí abro debate. Yo estaba pensando en Nosotros siempre hemos dicho en este espacio y en cada episodio que hemos grabado, es que estos son opiniones, pero siempre vamos a tratar de poner nuestro punto de vista sobre la mesa. Así es. Y ese punto de vista está muy basado en lo que nosotros creemos. Yo creo personalmente que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y la Biblia describe a Dios, una de las características de Dios es su paciencia. Y menos mal, Dios es paciente. Porque si no, agárrate. Pero eso es algo que yo creo. Yo creo mucho en la característica de Dios es paciente. Y además uno lo ve mucho en el amor. Porque la Biblia habla de que el amor es paciente. Entonces cuando tú empiezas a ver todo este tipo de descripciones, yo sí creo que la paciencia nuevamente es una virtud cuando está alineada con la convicción y el propósito. Y yo siempre digo, gracias a Dios, Él es paciente porque Él estaba convencido y entendía el propósito de lo que iba a hacer, y eso habla del amor, en este caso voy a hablar por mí, hacia mí. Si Dios no fuera un Dios paciente, yo no tuviera cabida y no tuviera el beneficio, porque yo lo veo como un extremo beneficio de ser llamado hijo de Dios. Entonces ahí es donde dices la paciencia, cómo entra en un mundo donde cada vez se atenta contra eso, donde la sociedad que estamos creando realmente atenta contra una de las virtudes, pero al mismo tiempo creo que el ser paciente hay que saber cuándo aplica y cuándo no. Y es una respuesta que la tengo extremadamente clara. No la tengo demasiado clara, pero lo que sí sé, y a mí esta parte me gustó mucho cuando estábamos debatiendo y leyendo, cuando tú realmente descubres que una de las cualidades de Dios es la paciencia, tú dices, eso es algo que yo quiero tener, eso es algo que yo no quiero perder. O sea, yo quiero cada vez parecerme más a. Necesito ser paciente, necesito aprender a desarrollar la paciencia, pero uno debe saber escoger en qué momentos vale la pena ser paciente o en qué situaciones ser paciente. Yo, así como tú le decías en el caso de tu hijo, yo recuerdo que yo también he tenido personas que se me acercan en la agencia y dicen, Juan, se me está presentando esta oportunidad, ¿qué piensas? Váyase. Tómala. No tienes nada que hacer aquí. O sea, porque nosotros como compañía no te vamos a brindar esa oportunidad nunca, no importa qué tan paciente seas.
esta puerta que se está abriendo, tómala. Es única, porque tómala. no la estás tomando por miedo y ese miedo te detiene y no es un tema de paciencia, es un tema realmente de temor, que no tiene nada que ver con la paciencia. En ese caso la persona está detenida. Entonces hay momentos donde, y yo creo que para mí cuando debatíamos de esto y hablábamos de este tema, la paciencia realmente tiene que ver mucho con convicción y tiene que ver con propósito. Uno cuando lee mucho de la paciencia, sobre todo cuando lo ve en la parte espiritual, en la parte de fe, en la parte de creer, lo decíamos al principio, mucho en la Biblia se habla de que la paciencia está atada a pruebas. Yo creo que creas en Dios o no creas en Dios, todos vamos a pasar por problemas en esta vida. Y esto que yo leí aquí, se los leo, me llamó mucho la atención porque dice, la paciencia en la adversidad, en los momentos difíciles, demuestra confianza en Dios y fortaleza espiritual. Es decir, en los momentos difíciles, el ser paciente demuestra cuánto tú confías en Dios. Sí. Y el confiar en Dios, desde mi experiencia personal, cada vez que yo he puesto mi confianza en Dios, el resultado ha sido 1000 veces más satisfactorio de lo que yo hubiera planeado. El salmista decía, pacientemente... ¿Quieres explicarle a la gente que nos ve qué es un salmista? El salmista, hay un salmo que dice, Ese que es un cantante, algo así. pacientemente esperé en Jehová y él me respondió desde su monte santo. La Biblia siempre llama al ser humano a ser paciente. En la Biblia no hay inmediatez, no hay inmediatez en nada. De por sí, cuando tú, desde que empiezas a leer, desde Génesis, hay un plan de Dios para la humanidad desde el principio hasta el fin. Y no es rápido. Hay un plan de creación y Dios se tomó su tiempo para crear. Hay un plan de salvación de Dios para el hombre y Dios se ha tomado su tiempo pacientemente para ejecutar ese plan de salvación. Y nosotros, el ser humano que es tan apresurado y todo lo quiere rápido, como no puede ver resultados inmediatos y quiere que todo sea así, no podemos ver ese plan. Muchos no terminan viviendo ese plan. Yo ahí tengo como puntos encontrados. O sea, Okay. yo de hecho yo aproveché que esto lo estamos grabando porque además quiero dejar como la evidencia de... O sea, nosotros ahorita cuando estamos grabando esto, yo estoy pasando por un proceso complicado en mi vida que tiene que ver con mi hija. Y cuando nos enteramos de ese diagnóstico médico de mi hija, yo inmediatamente empecé a buscar tratamientos médicos. Yo quiero que esto se resuelva ya. Y yo me recuerdo que la doctora cuando nos daba el diagnóstico, lo primero que ella dijo es, mira, esto es de años. O sea, esto no se resuelve en 2 días. O sea, bájale 2. O sea, puedes leer e investigar todo lo que tú quieras, pero esto va a ser un tema de años. Esto va a ser un tema de pruebas, de ver, de evolución, y yo soy la persona menos paciente en el mundo. Pero yo he entendido y entendí cómo, no sé, de que en ese tiempo Dios me va a mostrar cosas y voy a entender cosas que hoy en día no entiendo. Y me está llamando a ser paciente para experimentar un nivel de confianza y relación que no he tenido antes. Y esa paciencia podría ser de días, de meses, de años. No Eso sabes puede cambiar el así. tiempo. Eso puede cambiar así. Eso sí, yo Exactamente. sí lo creo que puede No lo cambiar sabemos. así. Porque por el otro lado, yo me recuerdo, y siempre, creo que contigo siempre te lo he dicho, creo que a ti también, y abriendo la mesa en mucha confianza, yo sí me acuerdo cuando yo tomé la decisión de creer en Dios, a mis 8 años, es cuando me da risa, con una de las primeras cosas que yo le dije a Dios, yo le dije, bien, plomo, yo le voy a dar, vamos a darle. Pero yo me acuerdo cuando yo llegué a la iglesia, a la iglesia que yo asistí por primera vez, Julián, él trabajaba como en la parte de liderazgo de jóvenes. Y- No, yo pensé que era como bailarín. No, él era anciano. Ah, ok. Él era anciano. Ok. Y bailarín. Y bailarín. No, bailarín no. Y cuando yo empecé a más o menos a entender el grupo del Ministerio de Jóvenes y eso, yo me acuerdo clarito que yo le dije a Dios, porque allá en ese momento en la iglesia me dijeron, no, es que si tú quieres estar en el Ministerio de Jóvenes, tú tienes que hacer el discipulado de 6 meses y luego tienes que hacer esto y luego y yo le dije a Dios, no, yo no quiero hacer eso. Yo no voy pendiente. O sea, yo quiero entrar ahí ya. O sea, yo no tenía la paciencia para eso. Y el cuento tú lo puedes saber más, pero por cosas que Dios hizo a las 3 semanas.
yo estaba en el ministerio, o sea, yo estaba en la parte del ministerio de jóvenes liderando, cuando no tenía ni la experiencia, pero algo Dios vio en mí que le gustó. Y luego mi vida profesional ha sido así también. O sea, yo recuerdo que yo decía, no, yo quiero una agencia de publicidad. Bueno, yo lo conté en un episodio anterior. Yo quiero una agencia de publicidad. Y todo el mundo ahí me decía, no, una agencia de publicidad en Venezuela, eso no, o sea, ya están establecidas, ya las agencias de publicidad no, o sea, olvídate de eso. 3 meses. Tomó que yo levantara con un grupo de gente que Dios puso en mi camino una agencia de publicidad. Entonces ahí es donde yo siempre digo, a mí Dios me ha dado las cosas, o sea, sí, Dios necesita que seas paciente. Pero hay momentos donde te dice, si te atreves y me crees, las cosas pueden pasar así. Ahorita, con la experiencia personal que estoy teniendo, yo no quiero ser paciente. Yo no quiero esperar 2, 3 años para que se resuelva el tema de mi hija. Yo quiero que Dios lo resuelva hoy. Y yo sé que Él puede hacerlo. Pero yo sé que mi paciencia en este momento está siendo probada. Y es una decisión personal decir, sí va, ok. Entonces, ahí es donde el tema de la paciencia es una virtud y además es una decisión. O sea, pero en qué momentos es bueno aplicarla y en qué momentos no. En qué momentos Dios quiere que te la tomes con calma o en qué momento Dios quiere que aceleres. Sí. Esa es como Eso es verdad. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho tener paciencia. De hecho, desde pequeño mi mamá creía que yo tenía una condición de hiperactividad demasiado salvaje. Pues, o sea, yo gritaba, me tocaba el cabello. Por eso el pelo así como Tarzán. También, no sé. Tú eso la colita. No, pero de verdad fue un tema fuerte. O sea, porque no me prestaba. O sea, el tema de la intranquilidad para mí es algo que me agobia. De hecho, es algo que yo ahorita reconozco que estoy trabajándola, pero a 3000. O sea, yo necesito respuestas así. Y algo que he hecho, y no me siento para nada orgulloso, es atropellar a mucha gente. Yo tengo un hermano menor, que, ¿sabes? Cuando son 2 varones, como que uno sale de una personalidad y el otro diametralmente diferente. Mi hermano es demasiado paciente. Y yo lo atropellé demasiado en mi vida. O sea, no lo entendía, no le daba chance como para que asimilara las cosas. Siempre lo presionaba. Y eso lo que causó fue que yo me distanciara de él. Y causó que me tuviese como cierto nivel de repudio por mi forma. Inclusive, recuerdo haberlo presionado inclusive con sus creencias. No le di ese proceso que tuve yo, sino que yo era como que la responsabilidad del hermano mayor y presionar, porque yo quería ver un cambio instantáneo. Y nos pasa mucho porque lo veo, o sea, lo veo en familias, lo veo en amigos que quieres cambiar, lo veo en relaciones y quieres cambiar a la persona obligadamente y es una condición que si uno no la reconoce y uno no aprende a lidiar con eso porque tú quieres sentirte bien, que realmente todo funciona como tú te lo imaginas y en una posición de control al mismo tiempo, no... O sea, lo menos que te trae es gratificación. Sí. Después, a la larga, tú encuentras la gratificación, pero después, inclusive cuando condenas a alguien, o sea, como que quieres que reconozca una falla, en eso reconozco que he encontrado gratificación, como hacer sentir a alguien y que lo reconozca, pero que se sienta culpable de lo que hizo. Y es como que, qué bien me siento, porque esa gratificación yo la he visto en mi vida y digo, yo no quiero ser así. O sea, yo no quiero de pana estar en esa posición, porque es tóxico, es dañino. Y por un lado, el modelo de Jesús, específicamente con sus discípulos, todos diferentes, que lo menos que había que tener era paciencia a esos locos, porque algunos eran unos locos, sí. Pero la forma en que Jesús llevaba la paciencia no era inactividad, o sea, no era una espera así como que voy a estar sin hacer nada, era más bien un accionar diferente a lo que uno está acostumbrado a hacer, y es lo que yo llamo lo impracticable. Es decir, como que cuando tú te encuentras en una situación que lo que menos piensas, eso es lo que vas a hacer. O sea, estás sufriendo, pero no puedes hacer nada para cambiar esa situación, que es lo que menos tú quieres hacer en ese momento. Tratar de tener paz, sí. Tratar de buscar cosas que te llenen. Entonces, es allí donde yo me he encontrado la situación de que ese es mi análisis. Para yo que soy tan impaciente y necesito analizar la situación de qué hacer, yo digo, ¿qué es lo que siento que no me provoca hacer? Y yo estoy seguro que allí, no aplique en todos los casos, está una solución y está la paciencia en medio de esas 2 preguntas o situaciones. Y Jesús era así, o sea, Jesús era tan impredecible que la paciencia de Jesús era por eso, era su paciencia, era diferente. O sea, ellos se estaban imaginando en un Jesús, para los que no saben, un líder que viniera con una espada y libertara a todo el mundo, sangre, derrocar reyes. Hizo lo contrario, o sea, su paciencia era como que yo lo hubiese visto, pero yo quiero acción, yo quiero, o sea, la impaciencia. De hecho, era tan paciente que se desesperaban. Se desesperaban. Y cuando entendieron al final que es lo bonito de la paciencia, cuando vieron el objetivo final, dijeron, vale la pena vivir ese estilo de vida. De por sí te acuerdas cuando, ahorita que hablaste de este punto, te acuerdas de los discípulos, cuando Pedro
vienen a apresar a Jesús, Pedro saca su espada y le corta la oreja a uno. Y en estos días leí un artículo que decía por qué Jesús pegó la oreja del hombre. Entonces él dice, era porque él había atacado a un soldado romano. Y si Jesús, porque Pedro era impaciente, y si Jesús no sanaba la oreja del romano, él iba a morir. Pedro tenía que morir inmediatamente porque había levantado la espada contra un soldado romano. Y al pegar la oreja de este soldado no quedó ninguna evidencia de ningún ataque, y así Pedro pudo ejecutar todo lo que venía más adelante con respecto a la iglesia y a expandir el mensaje del evangelio. Pero por impaciencia. Yo creo que nuevamente, cuando escucho eso, a mí me ratifica como nuevamente como para ir cerrando un punto y dejar algo puesto sobre la mesa. O sea, yo si analizo todo lo que hemos conversado, o sea, yo personalmente estoy tratando de hacer dos cosas. La primera es no juzgar a la gente que está teniendo nuevos estilos de vida que mi generación no tuvo. O sea, entiendo la gente que pueda decir, ¿sabes qué? Yo no quiero estudiar 5 años en una carrera. Yo no quiero esperar. Yo no quiero esperar 5 Creo años. que puede ser más rápido. A nosotros nos enseñaron, entras en el bachillerato, entras en el colegio, bachillerato, sales del bachillerato, inmediatamente para la universidad, dentro de la universidad tienes que saber entrar al trabajo. Posgrado, maestría, Así que ya va. O sea, de repente yo salgo del colegio y yo digo, ya va, espérate un pelo. Yo quiero entender. Yo quiero entender qué me gusta. Yo quiero entender y experimentar lo que me satisface. Y una vez que lo entienda, déjame ver cómo profundizo en el conocimiento de. En un mundo que está cambiando, por eso lo decíamos y le dimos contexto al principio, que está cambiando tanto en cómo se hacen las cosas en todos los entornos, laborales, empresariales, entretenimiento, todo está cambiando. Yo creo que hay que ser más empático con las nuevas generaciones en esa decisión de querer las cosas para ya. No, y tenerles paciencia. Claro, y tenerles paciencia literalmente. Sí. Pero al mismo tiempo es tener esa capacidad de saber cuándo necesito ser paciente. Porque lo que no podemos olvidar es que la paciencia es una virtud que te va a permitir, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, te va a permitir poder experimentar realmente lo que tú crees que es tu propósito. Y eso se logra es con paciencia. Si tú estás claro, y lo poníamos el ejemplo esta mañana, o sea, si tú quieres ser cineasta y te dieron la oportunidad en un estudio de cine, sea paciente. Ahí sí sea paciente, porque estás con la convicción y estás en el lugar que se alinea con lo que tú sabes que es tu propósito. Pero si no, o sea, si tú quieres ser cineasta y estás de repente, no sé, en un banco y te fastidia que vestirte con corbata todo el día y no entiendes por qué estás cumpliendo el horario, vaya y muévase, pero ahí sí muévete y toma la decisión. Pero cuando estás convencido de lo que quieres hacer y está alineado con tu propósito, la paciencia es necesaria. Eso... Y que le vas a entender, le va a dar sentido a esa paciencia. Y quería agregar más que, o sea, con todo lo que hemos hablado, se me vino la reflexión, el saber dosificar esa gratificación instantánea, pero no es mala. Es una buena medida también de relajamiento, de apasionarte más por las cosas. O sea, cuando tú la dosificas un poco, creo que puedes obtener buenos resultados y te puede ayudar a ese momento donde ser paciente, pero también buscar un tiempo donde, bueno, ya esa gratificación instantánea. Sí, la llamada desintoxicación digital. Yo te voy a dar un dato. Aquí no me funcionó. Okay. Pero te lo voy a dar igual para decir si te funciona. Dale. Y la gente habla mucho del tema de en esta gratificación instantánea que buscamos todo. Haz un ejercicio una semana. Apaga todas las notificaciones del celular. O sea, las notificaciones. Cuando uno estudia las notificaciones, ¿por qué fueron creadas? Las notificaciones lo que buscan es eso, es mantenerte todo el tiempo lo que está pasando en tu celular. Entonces, en esa dosificación de gratificación y de todo este movimiento que hay hoy en día de desintoxicación digital, hay gente que dice, apago todas las notificaciones. ¿Funciona? ¿A mí me funcionó? No. Pero bueno, hay alguna gente que le funciona y ojalá me funcione. Tengo que ser paciente. Te suena en el cerebro. A mí me ha funcionado con los videojuegos. O sea, le he puesto que sí tiempo y cada vez como que siento menos ganas de caer ahí. Pero puede ser un buen, o sea, como buscar la manera individual de cómo la dosificas. Pues. Sí, yo creo que la gratificación instantánea tienes que cuidarte de que no te lleve a tomar decisiones indebidas y apresuradas en tu vida. Ese es uno. 2, que la gratificación instantánea e inmediata no te lleve a
a la parte del placer, a querer adelantarte a la parte del placer, sobre todo estas personas que están teniendo sus relaciones, están empezando un noviazgo, una relación. Creo que tómatelo con calma, llévalo paso a paso y no conviertas la relación en una sensación simplemente corporal o sexual. Tómate el tiempo. Y lo otro es que en la paciencia quería añadir que hay muchas personas que están teniendo sus relaciones amorosas, pero están siendo demasiado pacientes y alargan demasiado sus noviazgos y también puede salirte mal. Entonces ni te adelantes ni te atrases. Así fue, los consejos del abuelo, por aquí en Incómodos. Yo creo que, bueno, como siempre, en todo episodio dejamos claro que todo lo que está aquí es nuestras opiniones, no hay, desde nuestro punto de vista, no es impositivo para nada, es dejar una opinión muy basada en lo que creemos y, como siempre decimos al principio, tratar de tocar temas que son incómodos, no necesariamente para la gente, sino incómodos para nosotros, debatir, hablar. Obviamente la gente en los comentarios desatará su like o su dislike y vamos a tratar siempre de manejarlo Y recuerden que yo no leo los comentarios. Vámonos. Vámonos. Adiós.